Hola, mi nombre es Jimena Roa. Soy licenciada en psicología y hoy voy a hablarles un poco acerca de la demencia. ¿Qué es la demencia? La demencia es un grupo de síntomas relacionados con la pérdida de la memoria y el deterioro general de las capacidades cognitivas. La mayoría de los tipos de demencia empeora con el transcurso del tiempo y por lo general no son reversibles. La enfermedad de Alzheimer es una causa de demencia muy común y mejor estudiada. Afecta a un 70% de las personas a las que se les diagnostica la demencia. Las personas con demencia con frecuencia necesitan ayuda para su cuidado personal. Pueden tener dificultad en comunicarse con los demás. También pueden tener dificultades para las tareas cotidianas como asearse, preparar las comidas y conducir. Prevalencia e incidencia. La demencia afecta en todo el mundo a unos 50 millones de personas y se estima que cada año se registran en torno a 10 millones de casos nuevos. Se ha calculado que si la prevalencia de demencia actual se mantiene constante, en el año 2050 habrá alrededor de 130 millones de personas afectadas. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? En términos generales, la demencia suele ocurrir a partir de los 60 años, por lo tanto, el envejecimiento supone uno de los factores de riesgo más significativos. Está causado por el daño o la pérdida de las células nerviosas y sus conexiones en el cerebro. En función del área del cerebro afectada, el impacto puede ser distinto. Puede deberse a diversas enfermedades y lesiones que afectan al cerebro de forma primaria o secundaria. Entre las primarias, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, seguida de la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal. ¿Cuáles son algunos de los síntomas o características observables de la demencia? Los síntomas de la demencia pueden variar dependiendo del diagnóstico. En la mayoría de los casos, las personas con demencia sufren una pérdida gradual de memoria y otras funciones cognitivas. A medida que progresa la enfermedad, la persona puede experimentar los siguientes síntomas: confusión, dificultades en el trabajo, desorientación en lugares conocidos, problemas para tratar asuntos personales como las finanzas, las labores en el hogar, el aseo personal, cambios en la personalidad, depresión, a medida que la persona se da cuenta de sus discapacidades, pérdida apreciable de memoria, dificultad en seguir instrucciones sencillas, disminución de las destrezas de comunicación, dificultad para tragar. Durante la etapa avanzada de la enfermedad, existe una incapacidad de alimentarse, caminar solo o hablar inteligiblemente. ¿Cuáles son los tipos?
Existen muchas clasificaciones de la demencia. La más habitual de dividir es degenerativa primaria y demencias secundarias. Las demencias degenerativas primarias son el Alzheimer. Es la principal causa de demencia. Cada año se diagnostican 40,000 casos nuevos en México. Demencia con cuerpos de Lewy. Se caracteriza por la acumulación de una proteína en determinadas zonas del cerebro, formando placas, muy similares a las que se pueden observar en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Demencia frontotemporal. El grupo de enfermedades caracterizadas por degeneración de las células nerviosas y sus conexiones en lóbulos frontal y temporal del cerebro afecta fundamentalmente al comportamiento y lenguaje. Demencias secundarias. Demencia vascular. Es el segundo tipo más frecuente de demencia. Se produce por la obstrucción de los vasos sanguíneos o lesiones que causan infartos o hemorragias en el cerebro. Demencias producidas por infecciones. Tras un traumatismo cráneoencefálico por problemas autoinmunes. Demencia por enfermedad de Parkinson. Muchas personas con la enfermedad de Parkinson presentan síntomas de demencia cuando la enfermedad evoluciona. ¿Cuáles son las fases de la demencia? Demencia senil, fase leve. En esta fase, el enfermo aún puede funcionar de manera independiente en su vida diaria. Puede ir al súper, comprar, hacer paseos, cocinar, bañarse, incluso está aún trabajando. La demencia comienza a notarse en pequeños detalles, como que se siente que su memoria ya no es la misma, olvida citas que tenía pendientes o el acto de pagar en el súper le resulta complicado. Otros síntomas comunes son olvidar los nombres de personas recién conocidas, problemas para encontrar las palabras adecuadas en una conversación. Después está la demencia fase moderada. Esta es la fase donde habitualmente se acude al médico. Es la más larga de las 3 fases de la demencia. Ahora la familia es la que comienza a notar que algo no va bien y la persona con la enfermedad intenta ocultarlo. El enfermo se desorienta en lugares familiares y no sabe la fecha que es. Olvida hechos que ocurrieron recientemente. Se siente frustrado y desanimado a menudo. En situaciones que implican interactuar con otras personas, especialmente en grupo, se aísla y no toma parte activa en la conversación. El lenguaje puede volverse confuso, lleno de palabras innecesarias que intentan llenar el olvido de un término específico. Alteraciones en la personalidad que pueden volverse más suspicaces y paranoicos. Es habitual que se quejen de que alguien le está robando sus pertenencias o que la pareja le está traicionando con otra persona. Prácticamente en esta fase ya es imposible que hagan cosas como llevar bien las cuentas del banco, planificar y desarrollar una cena,
En esta fase es donde más comúnmente ocurre la deambulación de la persona enferma, que puede perderse por la ciudad y sufrir accidentes potencialmente mortales. Demencia, fase grave. En esta fase, el deterioro del enfermo es tan avanzado que necesita de la ayuda de los demás para sobrevivir. Habitualmente no reconoce a los familiares cercanos, incluso a él mismo. La capacidad de comunicarse se va perdiendo. Todavía puede decir alguna frase aislada, pero es incapaz de mantener una conversación. La capacidad de sonreír es una de las últimas que pierde, pero también es barrida por la demencia. La motricidad deteriora al punto de que la persona termina siendo incapaz de dar unos pasos, pasa sus días en la cama y en la silla de ruedas o sillón. La pérdida de control de esfínteres puede darse desde la fase de demencia anterior, pero en esta es inevitable. La deglución también se pierde y la persona enferma necesita entonces de ayuda médica para alimentarse. En esta fase es donde sobreviene la muerte, y entre sus causas más comunes está la neumonía e infecciones provocadas por úlceras de presión. Prevención. La mayoría de las enfermedades neurodegenerativas carecen de medidas preventivas correctas. En la actualidad, la mayoría de los estudios preventivos realizados señalan que la mejor estrategia para retrasar el desarrollo de una demencia degenerativa es actuar sobre los elementos modificables, como son los factores de riesgo vascular, como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, obesidad, entre otras. También se ha observado un beneficio significativo en el retardo del inicio de los síntomas, fomentando la actividad física y cognitiva en edades medias de la vida. Diagnóstico. No existe ninguna prueba que diagnostique por sí sola la demencia. El diagnóstico se basa tanto en la evaluación neuropsicológica como en pruebas de imagen. Se pueden utilizar herramientas como evaluación neurológica. El neurólogo realiza una evaluación de la memoria, el habla, el equilibrio, movimientos, reflejos, atención, etc. Pruebas cognitivas y neuropsicobiológicas. Diversas pruebas permiten las habilidades cognitivas, como la memoria, orientación, el razonamiento y el juicio, las habilidades de lenguaje y atención. Pruebas de imagen. La tomografía computarizada y resonancia magnética pueden ayudar a comprobar la existencia de un ictus, hemorragia o hidrocefalia. Tomografía por emisión de positrones. Muestra patrones de actividad cerebral y si el cerebro presenta depósitos de proteína amiloide, características de la enfermedad de Alzheimer. Evaluación psiquiátrica. Se recomienda descartar la depresión, revisar la medicación y valorar si el tratamiento con psicofármacos está influyendo en la cognición. Tratamiento. La mayoría de las demencias son irreversibles, pero hay diversos tratamientos que permiten controlar sus síntomas
y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El tratamiento farmacológico. Para mejorar temporalmente los síntomas de la demencia y retrasar su avance, se utilizan algunos medicamentos. También puede haber tratamiento no farmacológico. Los pacientes pueden beneficiarse de tratamientos no farmacológicos y medidas de estilo de vida encaminados a mejorar los problemas de comportamiento, la ansiedad y otros síntomas. Pueden asistir a terapia ocupacional para prevenir caídas, mejorar el comportamiento, entre otras cosas. También se puede modificar el entorno, como reducir el desorden y los ruidos, fomentar el ejercicio físico y fomentar la participación del paciente en actividades diversas. Otros datos importantes en esta enfermedad. Algunas personas sufren un deterioro cognitivo leve, pero no llegan a padecer ningún tipo de demencia. En los casos en los que sí se produce una evolución hacia la demencia, esta enfermedad reduce considerablemente la calidad y la expectativa de vida. La demencia tiene una repercusión social y económica muy significativa y un impacto considerable en las familias y los cuidadores de los afectados. Gracias por su atención. Espero que la información que te acabo de proporcionar sea de tu agrado y te sirva en algún momento.